italianos, espías italianos en Puente Mayorga, y que desde Puente Mayorga, una finca, no recuerdo el nombre, en Puente Mayorga. Villa Carmela. Villa Carmela. Villa Carmela, exactamente. Villa Carmela, desde ahí se utilizaba para hundir barcos británicos. Sí, exactamente, exactamente. Submarinos de la época y buzos de la época, desde ahí, desde Puente Mayorga, ¿quién no se lo iba a imaginar, ¿no? Se utilizaban espías italianos para hundir esos buques del Reino Unido, buques británicos. Sí, exactamente, en Villa Carmela lo que hacía es que allí se refugiaban los italianos. Enfrente de Gibraltar, perdona, enfrente de Algeciras, en el puerto había un barco, un buque italiano llamado L'Orterra, un buque cisterna, en el que antes de que Italia entrara en la guerra era un buque cisterna que hacía su trayecto de combustible y eso. Entró la guerra, Italia, y entonces ya esos buques quedaron sin... Los aliados no dejaron que navegaran esos buques aquí en el estrecho. Entonces este buque se refugió aquí en Algeciras, y durante los años que estuvo ahí refugiado, pues lo adaptaron para abrir le abrieron una compuerta bajo, así a nivel de la obra viva, que la obra viva es la parte que está abajo de sumergida. Y entonces ahí lo que hacía es que un submarino italiano, el Esire, traía lo que eran los mayales. Los mayales son aquí se llaman como unos torpedos humanos. Eran unos torpedos guiados por los italianos. Era un torpedo en el cual, bueno, lo llamamos torpedo, pero era una especie imaginemos eso, un torpedo guiado por dos tripulantes. Eso iba a ras de agua, se le veía nada más que las cabecitas, salía del barco. Cuando se acercaba al puerto de Gibraltar, se hundían y navegaban bajo agua. Una vez que se acercaba al objetivo, el operador, se quedaba el que guiaba el McLeally, el operador bajaba del McLeally, la cabeza detonadora que llevaba el McLeally delante se desenganchaba y lo enganchaban mediante mordazas debajo de la quilla del buque. Le ponía un temporizador, se montaba otra vez McLeally, se sumergía y se iba otra vez hacia se despegaba unos pocos de metros del buque, se iban a la superficie otra vez con la cabecita por fuera, al barco. Entonces eso, como al ser contemporizado, cuando ya estallaba el barco, ellos estaban en el Orterra. Los ingleses se volvían locos porque, claro, no habían visto submarinos, no sabían de dónde venían esos torpedos. Ellos creían que eran torpedos y era que se enganchaba la carga explosiva debajo de la quilla. Así hundieron bastantes toneladas y luego, pues, estos, pues nada, los ingleses no supieron hasta el final de la guerra dónde se escondían los submarinistas estos. Se resguardaban ahí en Villa Carmela, en Puente Mayorga, que todavía existe. Todavía existe. Todavía existe. Sí, creo que hay una escuela de Asanzul. Hoy en día tú lo ves y dices, qué retirado está, no sabes Gibraltar. Pero claro, es que hay que pensar en los años 40, no había edificios, todo era llano, casi claro, bajas, ahí se veía, porque la casa está en alto. Claro. Oye, pues algo interesante de rascar. Es muy curioso. Hay otra anécdota sobre esto, porque la línea apareció un McLeally. Tuvimos un torpedo de estos aquí. Pues eso fallaba mucho. Le llaman McLeally porque hacía mucho ruido y mucho humo. McLeally en italiano es cerdo. Le llamaban el cerdo a eso. Era muy lento, hacía un ruido rozo, pero bueno, servía para lo que servía. Y al final, claro, cumplía su función. Cumplía su función. Hizo mucho daño en el puerto de Alejandría y aquí en Gibraltar. El puerto de Alejandría hizo un poco de más de daño. Y bueno, pues uno de ellos iban los dos encima del McLeally y el McLeally se averió. Estos hombres saltaron del McLeally y pusieron que el timón se llevaba el McLeally hacia el estrecho, que se perdiera en el mar. Ellos saltaron y se fueron nadando hacia la orilla, hacia Puente de Mayorga. A la vez que estaban nadando, les pasó por al lado el McLeally. En vez de irse para el estrecho, cambió el rumbo y se fue para la playa. Por la mañana una pareja de Guardia Civil que estaba de servicio, pues vio
¿esto qué? ¿Esto qué hay aquí? ¿Qué? Todavía estaba la hélice. Ostras. Ostras, esto es algo, no sé, total, se mantuvo en secreto. Esto lo cogió la Armada Española y estuvo en Sevilla hasta los años 70. En los años 70 se lo dimos a su dueño, que era Italia, y en Italia está en un museo, en Génova.